Hola mundiamigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran nuestros queridísimos mundiamigos? Una vez más Mundo M&M con un nuevo video, una nueva reacción para continuar conociendo cada vez más de México. Esto hasta que logremos la gran meta de visitarlo personalmente. Sabemos que cuando lo logremos lo vamos a disfrutar muchísimo. Mientras tanto, por aquí tenemos una de esas buenas sugerencias que ustedes nos han enviado y se llama ¿El superpeso se va a desplomar? Bueno, vamos a ver qué ha pasado en estos últimos días con el superpeso mexicano luego de los acontecimientos de México en estos últimos días. Como siempre, vamos a dejar el enlace al canal del video original en la descripción de nuestro video para que ustedes visiten ese canal, lo apoyan, le dejan un me gusta, así como lo hacen con Mundo M&M. Somos Mari y Manu. Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Creen que nos convirtamos en Venezuela porque haya ganado Claudia Sheinbaum? La nueva iniciativa de reforma electoral. México se convertirá en Venezuela. ¿Por qué veo el destino un poco oscuro para México? Sí, porque es mi presidente. Es la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. La prueba de fuego para Claudia Sheinbaum, AMLO versus Sheinbaum. Hace 10 días apenas fuimos testigos de no solo las elecciones más grandes de toda la historia de México, también conocimos que teníamos a la primer presidenta de México. No solamente eso, sino que también era la más votada de la historia. Y en el video anterior les comenté que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, Claro. 35 millones de mexicanos habían depositado su confianza en Claudia Sheinbaum, lo cual la convertía a la mujer con más responsabilidad de todo el país. Es por eso que el día de hoy vamos a analizar el panorama de México para los próximos meses. Vamos a ver primeramente cómo han sido sus primeros 10 días posteriores a las elecciones, cómo han llegado noticias vendavales que han agitado el avispero mexicano, cómo han reaccionado los mercados mundiales a la noticia, qué pasará con el poder judicial en México y finalmente vamos a conocer cuál sería la dualidad de poderes entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Definitivamente la primera noticia que cambió todo el panorama después de que fueran las elecciones fue nada más y nada menos que el tipo de cambio del superpeso. Es decir, a solamente unos días, unas horas después de la elección, ya teníamos que el peso se estaba depreciando. De hecho, como les comenté en el video pasado, podíamos tener una idea del tipo de cambio que nos esperaba en el sexenio revisando el tipo de cambio al cabo de 3 días. Sin embargo, ahora que han pasado 10 días, ¿cómo se ha mantenido el peso frente al dólar? De hecho, el superpeso se encontraba en un tipo de cambio el día de las elecciones de 16.96 pesos por dólar estadounidense. Sin embargo, un día después caería alrededor de un 3.5%, posicionándose en 17.31 pesos por dólar. Al siguiente día saldría un diputado de Morena a decir que las reformas a la Constitución se harían en septiembre y eso lo volvió a empujar a 17.31 pesos por dólar. Sin embargo, no solamente lo haría un diputado, sino también el mismísimo presidente de la República. Esto cuando salió en una mañanera hablando sobre el tema y nuevamente perdió territorio hasta los 18.06 pesos por dólar. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy. Y hoy, 10 días después, con toda esta ola de declaraciones, han empujado el tipo de cambio a tener una pérdida de entre 9 y 10% en solamente 10 días, demostrando que, como te comenté al inicio del video, no solamente se trata de tener un gran poder, sino de saber utilizarlo sabiamente para beneficio de tu país. Es así como de continuar con esta campaña de reformas a la Constitución que comenzarán a hacerse efectivas el 1 de septiembre. Una vez que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá un mes con mayoría calificada para realizar los cambios y modificaciones que crea convenientes. Todo esto sin tener ninguna restricción ni oposición, lo cual sería nada más y nada menos que la crónica y cúspide de una tragedia anunciada, pues si solo con hablar sobre los cambios a realizarse el peso ya perdió 10% de su poder, creo que ya podemos hacernos una idea de cómo se agitarán los mercados si esta serie de reformas se hacen efectivas y se usa todo el poder de las cámaras para gobernar con mayor libertad. Sin embargo, hasta este punto del video quizás muchos de ustedes se preguntarán si esto del tipo de cambio es normal que pase y por qué sucede. Pues para ver esto vamos a revisar desde el año 2000 los cambios de elecciones, cómo le ha ido a los mercados mexicanos desde el año 2000. De hecho, vamos a comenzar por... Claro, todo depende de las verdaderas intenciones que tengan los mandatarios, porque en un video anterior también se habló algo así de que México se podría convertir en Venezuela, pero
o sea, depende, como decimos, un mandatario, como decimos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa muy distinta es el mandatario de Venezuela y otra cosa es el presidente de México, Claro. y la recién electa también, Claudia Sheinbaum, pues. Depende de las verdaderas intenciones que tengan ellos, porque a veces puede ser lo que parece, lo que dicen, pero en realidad los efectos de lo que vayan a tener sus acciones puede que no sean las apocalípticas que algunos dicen, pues. Exacto. Puede ser que en realidad las reformas que vayan a hacer no causen cambios tan drásticos. Habría que esperar efectivamente, porque ya está electa, ella va a tomar posesión. Claro, Y si en septiembre se hacen las reformas, todavía allí está ANLO, porque ANLO creo que en octubre creo que es que entregan. algo así. Ujú. Bueno, entonces ya él todavía en septiembre, con la mayoría que tiene, haría las reformas. Claro, y esto no lo vayan a tomar como una forma de defensa, o sea, como para defender a lo que está ocurriendo, sino un punto de vista simplemente. No estamos Claro. opinando sobre defender. Lo único que pudiéramos nosotros defender es a nuestros amigos mexicanos, pues, o sea, desde nuestra opinión solamente, como siempre Claro, hemos o sea, reiterado. Por eso decimos, o sea, comparando ambos países, o sea, hemos visto que aunque en México hayan tenido algunas acciones parecidas, pero es que no No se llega a parecen, ocurrir no. como ocurrió allá. Nosotros que conocemos el caso de Venezuela, porque es que somos venezolanos y vivimos todo eso, Sí, no. podemos decir que, o sea, no son, no se parecen. Solo el nombre, es que cuando... Pudieran tener similitudes en la tendencia, Exacto. en la, ¿cómo se La llama? En la ideología. ideología, pero los hechos como tal Son muy dentro del diferentes. país son diferentes. Son diferentes. Las acciones y los hechos que se han realizado, Claro. se han tomado en cada país, distan mucho. Claro. Vicente Fox esto en el año 2000, en su elección como el candidato que cambió de régimen y logró sacar al PRI después de 80 cuando era años en el gobernador de poder. California. Esto le dio al peso una apreciación de 3.2% la primera semana y de 4.9% al término del primer mes después de su elección. Más tarde, en el año de 2006, con Felipe Calderón, la primera semana tuvo una ganancia de 2.7% y al primer mes de su elección se había apreciado un 3.2%. 6 años más tarde, en 2012, con Enrique Peña Nieto, pasó lo contrario, pues el peso se depreció 1.1% la primera semana. Sin embargo, al término de un mes tuvo una ligera apreciación de 0.2%. Más tarde, en el año de 2018, con Andrés Manuel López Obrador, tuvo la mayor apreciación de los últimos sexenios, esto al subir 3.9% la primera semana, y al mes ya había logrado subir un increíble 6.3%, siendo también el único presidente que logró una apreciación de la moneda mexicana, pues mientras en los demás sexenios el peso había perdido valor al término de su gobierno, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó el poder, el tipo de cambio estaba en 20.45 pesos por dólar, y con todo y las pérdidas de la última semana que ya les comenté, ha tenido un avance de 8.2% al estar la jornada de este miércoles en 18.76 pesos por dólar. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para la próxima presidenta, pues sí, es la más votada de la historia y también es la primer mujer presidenta, pero también es la primera en los últimos 25 años que a su elección el peso baja de valor una cantidad significativa, pues en solamente una semana bajó un 8%, y de continuar esta tendencia a la baja, el peso podría bajar más del 10% al término del primer mes después de su elección el próximo 2 de julio. Sin embargo, no solamente el peso tuvo variaciones, sino que vamos a hablar ahora sobre la Bolsa Mexicana de Valores, que también tuvo variaciones, así que deja que te cuente cómo se ha manejado la Bolsa Mexicana de Valores desde el año 2000 en los cambios de sexenio. Con el presidente Fox tuvo una apreciación de un increíble 6.12% en ganancias para la Bolsa Mexicana de Valores, esto en el año 2000. Más tarde, en el año 2006, con Calderón, también fue bien recibido y subió un 4.77% de apreciación. Más tarde, en el año de 2012, con Peña Nieto, la situación cambió, pues la Bolsa Mexicana de Valores se contrajo un menos 0.23%. Más tarde, con AMLO, en el año de 2018, también se contrajo, pero esta vez más, con un menos 2.12% de caída. Sin embargo, nuevamente, el récord se lo lleva Claudia Sheinbaum este 2024, con una aplastante caída de menos 6.01%. Esto según cifras del CEO. Y hasta este punto, muchos de los que están viendo el video dirán, no importa, a mí no me afecta, yo no ni siquiera tengo acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, a mí no me interesa, yo no compro dólares, no tengo dólares, no me Vaya, pagan. vaya. Nos parece estar viendo la misma película, repitiendo la película. Eso mismo que está diciendo nuestro amigo aquí,
Mr. Crack, decían muchos, ¿no? Los que entendíamos cómo era la situación, porque veíamos a los que entendían el asunto económico, alertaban justamente sobre ese detalle, pero había muchas personas, no, yo no como de dólares, yo no vivo de dólares. Yo no compro dólares. Yo no compro dólares. Ahora vean la realidad que tiene nuestro país. Toda la economía de nuestro país se mueve en dólares. Sí. No siendo la moneda de curso legal, pero nada se mueve ya en bolívares, todo en dólares. Y aún así no sea la moneda de curso legal en el país, pero para transar a nivel internacional es el dólar, es importaciones y exportaciones, y eso afecta la economía de un país. Rotundamente, claro. A mí no me interesa todo este tema. Sin embargo, déjenme decirles que vivimos en una economía globalizada en la cual lo que le pasa a uno termina por afectarle a otra persona. Y esto efectivamente, cuando le afecta a los grandes millonarios, dueños de empresas, terminan recortando personal o terminan teniendo algunas pérdidas que se ven reflejados en sus personales, en sus trabajadores. Más tarde esos trabajadores lo que hacen es que también reducen su gasto, ya no le compran a la persona de la tienda de la esquina, ya no le compran a lo de los helados, ya no le compran a la de las tortillas, etcétera. Y esto es una cadena que finalmente nos termina afectando a todos indirectamente, algo así como un daño colateral. Claro, es parte de un sistema. Quizás tú te estarás preguntando, a ver, pero entonces, ¿por qué? Si son las elecciones más grandes de la historia, ¿por qué si 35 millones de personas votaron por Claudia Sheinbaum? ¿Por qué si hubo unas elecciones pacíficas? ¿Por qué si la 4T va viento en popa? Entonces, ¿por qué los mercados se contraen? ¿Por qué el peso baja? ¿Por qué el superpeso no sube? Sin embargo, hasta este punto, quizás algunos de ustedes estarán preguntando si el problema es Claudia Sheinbaum. Pues vamos a verlo. Qué bien que haya personas, o sea, que expliquen esos detalles, esos puntos de forma bien analítica, como lo hace Mr. Crack. Este es un tema de mucha importancia para todos en México, así que cada mexicano y quien vive en México o esté pendiente de México conozca en detalle, porque está muy bien estructurado este video, tiene mucha información. Y lo hice de manera detallada y muy imparcial, muy pues, objetiva, o sea, todo objetivo, pues exacto, con análisis económico. Sí, basados en lo que es la realidad. Respondiendo a la pregunta anterior, si Claudia Sheinbaum es la responsable de toda esta caída en la Bolsa Mexicana de Valores, en el superpeso, etcétera, déjame decirte que no. De hecho, es una de las que menos culpa tiene y es una de las pocas personas que ha tratado de ponerle hielo a la herida. Así que permíteme presentarte al actor principal de este movimiento en los mercados nacionales e internacionales, y estamos hablando de la especulación de los mercados. Debes de saber que el hecho de que bajen o suban los mercados es porque hay decenas de personas, empresas e inversores que manejan cantidades groseras y enfermas de dinero, como el fondo BlackRock, los cuales mueven el dinero de un lugar a otro comprando y vendiendo, y que están pendientes de noticias como estas para vender o comprar, y de esa forma aprovechar esas fluctuaciones en los mercados para ganar dinero. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagina que tú tienes 1 millón de pesos listos para invertir y generar más dinero. Entonces te enteras que Claudia Sheinbaum va ganando en las elecciones, y no solo eso, sino que Morena tendrá la mayoría calificada en los poderes de la federación. Esta noticia para la mayor parte de los mexicanos sería una gran noticia, porque dirían viva la transformación, pero imagina que tú no eres político, sino solamente un inversor. Así que tu única finalidad es ganar más dinero con el dinero que ya tienes. Entonces a ti no te emociona que ganó Claudia, sino que esto lo ves como una ventana de oportunidad donde puedes vender para ganar dinero. Entonces, ¿qué haces? ¿Festejas que ganó Claudia o te enojas porque perdió Xochitl? Pues ninguna de las dos. Tú lo que buscas es aprovechar esa caída en los mercados para ganar más dinero. Así que, ¿qué haces? Pues sí, claro, lo que vas a hacer es vender tu millón de pesos por dólares, porque sabes que el peso se va a depreciar. Así que ese día que estaban 16.96 pesos por dólar, entonces vendes tus pesos y te dan 58.962 dólares americanos. Pero una semana después, ese tipo de cambio sube hasta 18.76 pesos por dólar. Y tú, solamente por haber cambiado tu divisa, ahora ya no tienes 1 millón de pesos, sino 1.106.127 pesos. Ya viste cómo esos fondos nunca pierden, sino simplemente son inversores que especulan y utilizan la información a su favor para ganar más dinero. En ese caso hipotético, ya incrementaron su dinero más de un 10%, ya ganaron más de 100,000 pesos en unos días solamente. Todo esto sin tener que salir de casa, pero resulta ser que ellos no invierten 1 millón de pesos, sino que tienen capitales de miles de
millones de pesos y de dólares con los cuales pueden manipular el mercado. Y sí, también con los cuales pueden poner de rodillas a una divisa, en este caso al superpeso mexicano. Claro, porque es que esos inversionistas grandes y empresas grandes, o sea, no ven como dice sentimientos. No ven nada de lo otro, quién ganó, quién perdió. Ellos ven oportunidades. Ellos en este caso ven oportunidad en México porque vieron, o sea, hubo elecciones, nueva presidenta, hay como quien dice la incertidumbre de qué va a pasar. Fue el momento esperado, ¿no? Exacto, para poder aplicar la técnica. Eso es así, y así se maneja la economía mundial. Depende de cada país, como quien dice, generar la confianza para que no entre ese aprovechador, vamos a decirlo así, y saque partido de eso, pues. Pero la economía mundial es así. Es así, lamentablemente se mueve ahí de no esa hay manera. Sentimientos, ahí no hay que mira, me gusta, que él no me gusta. No, señor, a esas empresas grandes, inversores, les gusta lo que pueden obtener. Es así. De hecho, todo eso ya te lo comenté en un video pasado en el cual te contaba por qué el superpeso seguía subiendo, etcétera. Y todo esto, resumidas cuentas, es oferta-demanda. Es decir, entre más pesos compren, la divisa sube. Entre más dólares compren con pesos, pues los pesos bajan, pero los dólares suben. Ahora imagina que eso no pasa a nivel minúsculo, en el cual cambias $1000 o que cambias $500. Imagina que eso pasa con grandes fondos de inversión, donde cambian cantidades enormes de pesos por dólares. De esa forma, evidentemente el peso se sigue devaluando, se sigue depreciando porque cada vez compran más dólares con esos pesos. Sin embargo, un dato interesante es que al parecer todo esto va a tener un punto de equilibrio, ya que las noticias alarmistas mencionaban crisis, devaluación del peso, etcétera. ¿Por qué veo el destino un poco oscuro para México o muy oscuro? Sin embargo, algo que tenemos que entender y algo que tenemos que ver con la cabeza fría es que realmente en el país las empresas no se están yendo, sino que continúan trabajando con normalidad. Pero a todo esto, muchos en redes sociales se preguntaban si se viene una crisis en México, ¿nos vamos a convertir en Venezuela? ¿En qué México se convertirá en Venezuela? Lo cierto es que hasta el momento no hay nada que indique eso. Como ya lo hemos hablado en el caso de Venezuela, fue una serie de eventos que llevaron al país al no contar con capital para continuar trabajando en el país. En el caso de México, no es el momento para alarmarse y salir corriendo, pues esto mismo ya nos pasó con el corona en el año de 2020 o cuando ganó las elecciones Donald Trump. En ese entonces también los mercados mexicanos cayeron, también el peso mexicano se devaluó. Sin embargo, también en redes sociales salió la tendencia de comprar dólares para ahorrar. Tomando el ejemplo que te di, sí podría ser una buena opción para ahorro, pero a largo plazo. No esperes hacerte rico comprando $1000 hoy y queriendo venderlos en una semana para hacerte rico. Recuerda que los centavos cuentan cuando los volúmenes se incrementan. Así que por el momento sí hay mucha turbulencia política derivado de las reformas del presidente, pero no al grado de que México se convierta en una Venezuela. Sin embargo, después de todo esto, tú ponme en la parte de los comentarios, ¿crees que el peso se deprecie, se aprecie o se mantenga? Les hice de hecho una encuesta en YouTube donde de 2700 votos, el 76% cree que se va a fortalecer llegando a menos de 17 pesos. 8% por su parte dijo que se va a devaluar a más de 20 pesos y 18% dijo que se iba a mantener en los 18 pesos por dólar. Sin embargo, hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios ¿qué opinas? Número 3, hecatombe de reformas. Ahora que ya vimos el panorama del superpeso, que ya vimos todo este tema, vamos a ver el actor principal que detonó esta crisis, que detonó esta bajada en el superpeso, y estamos hablando de 20 reformas que propone tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Número 1 sería reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y sin embargo los más olvidados de México. Número 2, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año, así como garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Cabe mencionar que esta reforma fue impulsada por Claudia Sheinbaum. Número 3, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Cabe mencionar que esta también fue una de las medidas tomadas por Claudia Sheinbaum en campaña. Número 4, garantizar atención
atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Esto recordando las palabras de Obrador que tendríamos un sistema de salud como Noruega. Número 5, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Número 6, prohibir el maltrato a los animales. Número 7, proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, además de no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. Número 8, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Número 9, prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Número 10, no permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. Número 11, el salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. Número 12, se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, bueno, así hasta ahí todo va bien, son reformas que pintan ser en beneficio, ¿no?, de todas estas personas y de todo. Por ejemplo, a mí me parece que están muy bien, pues, en ese sentido. En beneficio de las personas, pero cuando las empresas ven que van a tener que hacer más erogaciones, o sea, más Eso es ahí donde la producto cosa... de todos estos beneficios, ahí es donde reducen personal. Sí, ese es el detalle. Exacto. Ese es el detalle. Ese ¿De es dónde el sale detalle. de dónde sale todo esos fondos, todo ese Exacto, dinero? entonces allí es donde las empresas comienzan como que a ponerse celosas porque y eso ocurre en todos los países. Sí. En todos los países los trabajadores siempre están afectados porque los empleadores no cumplen con algunos beneficios, con lo que se dice en el contrato. En muchas partes ni siquiera contrato hacen. Entonces gobiernos como el presidente López Obrador y ahora la recién electa Claudia Sheinbaum querrán como que garantizar esos derechos para los trabajadores, pero ahí es donde las empresas se ponen un poquito celosas. Sí. O sea, porque si contrato voy a tener que cumplir, es obligatoriedad y entonces... comienza a tener su efecto. Exacto, comienza a tener su efecto porque saben que el cumplimiento de esos compromisos con los empleados les va a hacer un poquito de mella en sus ganancias. como la impuesta en el año de 2007 por Felipe Calderón. Número 13, garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Número 14, todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Número 15, se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Número 16, la nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. Aquí un dato interesante es que se propone que el Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y también el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre actualmente. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores. Número 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo. Número 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto con estricto respeto a los derechos humanos. Número 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana, es decir, se redactará con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más de lo que percibe legalmente el presidente de la República. Y finalmente, número 20, eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público. Entre algunos ejemplos de estos organismos podrían ser la Comisión de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Instituto de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección a Datos Personales, además de el INE. Así que hasta este punto, ¿tú qué opinas sobre estas 20 reformas a la Constitución? ¿Cuáles te agradan y cuáles no te agradan tanto?
Claro, hay que ver qué tanto puede elegir el poder popular, pues el pueblo. Y, o sea, ya eso es una opinión nuestra. Estamos seguros que los mexicanos sabrán elegir correctamente a quienes se postulen a diferentes cargos, en el caso de los nombrados en la parte 19, creo que fue. Sí. Porque sí, siempre hay que tener como que mucho cuidado con lo que se elige de manera popular. Es una opinión nuestra, no queremos decir que se lo estemos diciendo a los mexicanos. Claro. Pero sí, por ya precedentes que nosotros tenemos, lo que elige el poder popular hay que ser como que un poco cuidadoso. Sí. Como que dice, como hay un dicho que dice que cuando uno está porreado de centella, cuando uno ve esos detalles, uno los mira con cuidado. Pero es porque ya nosotros hemos tenido el precedente que cuando el poder popular elige algunas cosas que de repente no debe o no puede por alguna razón, a veces se afecta pues en las instituciones. Pero seguramente los mexicanos van a estar en capacidad de elegir a quienes de manera correcta pues van a llevar esas instituciones a las cuales de ahora en adelante, si se aprueban esas reformas, se va a elegir de manera popular. Se espera que sí. Número 4, la maldición del éxito. Padre contra hija. Algo que no podemos dejar pasar por alto es la abrumadora, la aplastante victoria que tuvo Morena en las elecciones. Y es que al parecer es un éxito que ni siquiera los mismos miembros de Morena esperaban. Sin embargo, esto evidentemente trajo muchos beneficios para el partido. Sin embargo, cabe mencionar que ahora su problema ya no es la oposición, ahora su problema ya no es con los demás partidos, sino ahora su problema será interno, con los mismos miembros de Morena, ya que ahora, al ser un partido que tiene gran parte del poder, habrá que ver efectivamente cómo se va a seccionar este poder. Va a haber alguien que lidere este movimiento, va a haber alguien que lidere al partido, o por otro lado se va a comenzar a seccionar y dividir el poder entre varios rubros, entre varios bandos. Como ya bien sabes, todo imperio tiene un proceso, un tiempo en el que los ideales son claros y eso los lleva a crecer. Una etapa después de crecimiento, más tarde una etapa imperial donde cuentan con un poder absoluto, y más tarde una época donde ese mismo éxito crea varios bandos y división de poder entre el mismo imperio, lo que lo va debilitando por dentro. Todo esto hasta que termina cayendo por peso propio. Eso ya pasó con Roma, con Alejandro Magno, con Gengis Khan y muchos otros ejemplos. Pero ¿qué va a pasar con el partido Morena? Líder o lideresa. Hace mucho tiempo, muchos meses, en medios digitales, en entrevistas, se podía ver al presidente López Obrador, al cual se le preguntaba si una vez de que acabara su mandato él se iba a reelegir o qué pensaba hacer. Y a esto el mismo presidente decía que no, él una vez de que terminara su mandato lo que iba a hacer es que se iba a retirar completamente de la vida pública del país y se iba a ir a su ranchito en Chiapas. 1 de octubre entrego la banda y me jubilo y desaparezco, me voy a Palenque y no vuelvo a participar en ningún asunto político. Sin embargo, como bien sabemos, las palabras se las lleva el viento, pues apenas hace unos días se le preguntó lo mismo al presidente de una forma diferente y en este caso la respuesta fue diferente. Si ella me busca, sí, porque es mi presidente. Va a ser mi presidente. Pues resulta ser que hace un par de días salió en la mañanera comentando que él regresaría solamente si su presidenta se lo pidiera, lo cual deja una pequeña rendija en la puerta para que el actual presidente se mantenga aún en la vida pública. Otra interrogante será ver qué pasará con el partido Morena, actual gigante en la política mexicana, que es el más grande partido político que ha tenido México desde los tiempos dorados del PRI en los 70s, ya que como todos sabemos, su fundador y dirigente desde el año 2012 ha sido el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente su presidente es Mario Delgado, pero una de las incógnitas será saber el rol que tendrá el actual presidente una vez que entregue el poder. Así que la interrogante para los próximos años será conocer cuánto poder seguirá teniendo en sus manos el actual presidente detrás de los telones. Por otro lado, en el Ejecutivo, algunos especialistas en el tema hablan sobre el rol que tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum, si tendrá una libertad total para gobernar a su gusto o si por otro lado tendrá que solicitar permiso para ciertos temas, porque desde campaña mucha gente mencionaba cómo la virtual presidenta cumplía lo ordenado por Obrador. Sin embargo, habrá que ver la postura de Claudia Sheinbaum una vez que tome el poder. Pero cuando lleguemos, pues quien va a gobernar es Claudia Sheinbaum. Y finalmente, otro tema interesante será efectivamente eso, quién liderará al partido, ya que hasta el día de hoy el partido y sus decisiones son en gran parte influenciadas y dictaminadas por su fundador. Pero un ejemplo de esta lucha de poderes la vimos la semana pasada, de hecho, cuando el presidente dijo que las reformas iban y que definitivamente se tenía que reformar el poder judicial en México. Sí, urge. ¿Cómo
se van a oponer a que se reforme el Poder Judicial? ¿Quiénes se oponen? Esto obviamente provocó una avalancha de los mercados que respondieron con un alza en el precio del dólar frente al peso. No obstante, algo curioso fue que Claudia, por su lado, no hizo lo mismo que el presidente esta vez, sino que tomó una postura más mesurada, más cautelosa para tratar de tranquilizar a los mercados, incluso hablando con la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Con los directores del Banco Mundial e incluso con el presidente de BlackRock. ¿Quién va a invertir en México? Que hay certidumbre de la inversión en nuestro país. Lo cual generó un contraste entre las posturas tomadas por ambos personajes. Sin embargo, este lunes, al reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, en conferencia de prensa admitió que la reforma judicial va, además de algunas de sus primeras reformas, como serían la reforma a la ley del ISSSTE enfocada a los profesores del país y también la reforma para la no reelección. Que sean aprobadas en el Congreso. Es la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. Y aunque Claudia Sheinbaum ha sido más cautelosa que el presidente al plantearle a Andrés Manuel López Obrador que las reformas constitucionales se sometan a una discusión nacional y no solamente se autoricen con la mayoría calificada que ya tienen, sino haciendo una consulta amplia. Es que en todos los casos se haga una consulta amplia. Número 5. Gabinete. A todo esto se menciona que la próxima semana estaremos conociendo quiénes serán algunas de las personas, o más bien conocer cuáles serían las personas que van a estar formando parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, y esto evidentemente haría la transición entre el actual gobierno y el próximo gobierno que comenzará funciones el 1 de octubre. De hecho, en ese gabinete suenan algunos nombres, como por ejemplo el de Rogelio Ramírez, quien continuará en la Secretaría de Hacienda, mientras que Gabriel Llorio también continuaría como subsecretario. Luz Helena González podría tener un puesto relevante. También para la Secretaría de Gobernación suenan nombres como por ejemplo el de Mario Delgado, Luisa María Alcalde, Rosa Isela Rodríguez, Zoé Robledo o Carlos Ulloa. Por otro lado, también Pemex tendrá un foco importante para Sheinbaum, pues está buscando a personas como por ejemplo Lázaro Cárdenas Batel o Raquel Buenrostro, quienes suenan para sobrellevar los problemas económicos de la petrolera nacional. Así que mis hermanos, así llegamos al final de este video. Si llegaste hasta este punto, te agradezco bastante que hayas visto el video. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero antes de que te vayas, me gustaría que tú me dejes en la parte de los comentarios 3 cosas. Punto número 1, ¿qué opinas sobre el peso y la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Crees que sigan perdiendo? ¿Crees que se mantengan? ¿Crees que se recuperen? Punto número 2, ¿qué opinas sobre las reformas que se están proponiendo? Estas 20 reformas que se están proponiendo para iniciarse el 20 de septiembre. ¿Cuáles te agradan? ¿Cuáles no? Y finalmente, punto número 3, ¿qué crees que pase entre la relación de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum? Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como Mr. Cracks. Recuerda que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Ya en México se ha visto por los periodos anteriores que es normal que fluctúen pues los valores del peso. Y eso ocurre cuando hay cambios de gobierno porque bueno, se genera como que la confianza o desconfianza según el mandatario que tome posesión, que sea electo. Pero bueno, ya se ha visto también que luego de esas caídas el peso se ha levantado. Sí, ha tenido esa fluctuación pues. Sí, esperemos que esta vez sea de la misma forma, que ya poco a poco con el pasar de los días se vaya restableciendo esa confianza y el peso vuelva a ganar el terreno que ha perdido y vuelva a sus 16, 17, 16. Bueno, en cuanto a las reformas, los mexicanos son los que deciden. Claro, esa es la última palabra, la tienen los mexicanos. Deciden, nosotros podemos expresar una opinión basada en lo que nosotros hemos vivido, más no es que diciéndole a los mexicanos hagan esto. Exacto. Porque ustedes son independientes, claro. No podemos interferir en la política de México, simplemente es una apreciación muy nuestra, muy personal, adaptada a lo que nosotros hemos vivido. No creemos que México llegue a ser como Venezuela, no, para nada. Ya les hemos dicho que hemos visto totalmente distinto. Sí. Por más que no sea perfecto el gobierno de México, pero no se parecen, no, en nada. Bueno, mundiamigos, encantados con este nuevo video, muy interesante, bastante objetivo e imparcial el análisis que hace Mr. Cracks. Nosotros, como siempre, los invitamos a que se suscriban a Mundo M&M y a que dejen un buen pulgar arriba con un me gusta. Sigan dejando sus sugerencias en los comentarios y compartan este y cada video que les guste de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundi amigos, y nos vemos muy pronto en México. Bye, se les quiere.